Apreciados estudiantes, un cordial saludo. Este es el primer video acerca de programación orientada a objetos. En el curso de fundamentos, perdón, de pensamiento computacional en la Universidad de AFIT. Vamos a estar cubriendo los siguientes temas. Primero, vamos a hablar de la diferencia entre clases y objetos. Luego, vamos a ver los elementos que componen una clase, que son atributos y métodos. Para eso nos vamos a basar en un ejemplo de una clase, un objeto que vamos a llamar círculo. Vamos a ver ejemplos del método constructor, que es el que nos permite construir una instancia de una clase o un objeto, y ejemplos de métodos getters y setters, ya veremos qué es eso. Luego pasaremos a otro ejemplo, el ejemplo de un parqueadero con varias celdas y vehículos, y veremos el tema de relaciones entre objetos. Y ahí cubriremos también un método muy importante que se llama el método toString, y es el cual nos permite controlar cómo vamos a imprimir el contenido de un objeto. Y finalmente veremos qué ocurre cuando pasamos referencias a objetos como parámetros. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de clases y objetos. Eh, una clase, una clase es algo similar a un plano. Se asimila con un plano de una casa, ¿cierto? Supongamos que aquí está la casa, por aquí es la puerta de entrada, es una casa pequeña, y aquí está las salas, el comedor, y aquí está la alcoba, aquí está la cama. Mientras que los objetos el símil serían todas las diferentes casas que podemos hacer con este plano. Entonces podemos hacer una casa azul, ¿cierto? El plano sería el mismo. Aquí está la puerta de entrada, la puerta de la habitación. Podríamos hacer una casa verde, por ejemplo, a partir de este mismo plano. Entonces tendría las mismas dimensiones, pues porque sigue el mismo plano. Aquí están las mismas habitaciones y sucesivamente, y realmente no hay límite en el número de casas que podríamos estar construyendo con este mismo plano. Entonces la clase es el plano, mientras que los objetos en sí son la materialización de eso. Vamos a ver esto cómo se ve en, perdón, cómo se ve en el caso de el lenguaje de programación Java. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos simplemente a decir, eh, vamos a generar una clase que se va a llamar casa, para que sea parecido al ejemplo que acabamos de hacer. Y la casa va a tener un color. Y por el momento es lo que nos interesa guardar acerca de la casa, ¿cierto? Entonces, string color. Y ¿qué va a ocurrir? Lo siguiente, hay un método muy importante. Enseguida vamos a profundizar en eso, que se llama el método constructor. Método constructor tiene el mismo nombre de la clase. O sea, el método se va a llamar casa, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, porque es un método, y va a ser de tipo, generalmente de tipo público. Le pasamos a la casa lo que necesitamos. En este caso, le estaríamos pasando un string que es mi color. Y aquí adentro diríamos color, o sea, el atributo de la casa. Le vamos a asignar mi color, que es lo que nos están pasando como parámetro. Vamos a compilarlo y listo. Entonces aquí está la casa, que sería la analogía de esto, del plano. ¿Qué nos dice ese plano? Que la casa por dentro tiene un color, y a partir de esa casa podemos crear construir muchas casas, ¿cierto? Em, a partir de esta clase podemos crear muchas instancias. Por ejemplo, podemos crear una casa que sea azul, ¿cierto? Aquí está la casa azul.
Damos clic derecho y de nuevo a partir de esta clase, entonces podemos generar otra casa que supongamos que sea de color verde y una más que sea de color rojo. Recordemos que los strings los pasamos entre dobles comillas. BlueJ le asignó a los objetos un nombre específico, casa uno, casa 2, casa 3. Entonces, con la analogía que veníamos, la clase es el plano, es esto. Y fijémonos que BlueJ nos pinta las clases, nos dibuja las clases de color crema, mientras que los objetos en sí son estos de aquí abajo, ¿cierto? El azul, el verde, el rojo. Y fijémonos que BlueJ nos dibuja los objetos de este color, del color rojo. Si hacemos clic derecho, inspeccionamos esta casa. Vemos que por dentro el color es azul. Esta otra, clic derecho, inspeccionamos. Vemos que el color es verde. Y esta otra casa de inspeccionamos por dentro y vemos que el color es rojo. Entonces, lo que son los planos en programación orientada a objetos los llamamos clases. Ahorita vamos a ver que las clases tienen métodos y atributos, ¿cierto? Este es un atributo que es el color, y este es un método, que es el método constructor. Recordemos que con dos slash estamos señalando que esto es un comentario. Entonces esta es la clase y a partir de la clase podemos hacer el proceso de instanciar, o sea, crear una instancia de esa clase o crear un objeto. Siempre al instanciar una clase se va a llamar new, el método que vamos a invocar lo invocamos como new y se va a llamar igual al nombre de la clase, en este caso casa. Y nos pide lo que hayamos pedido, en este caso mi color, beige. Muy bien. Entonces, estas son las clases, estos son los objetos o las instancias. En BlueJ eso es supremamente claro. Muy bien. Entonces, ese es el tema de el hecho de que las clases tienen atributos y métodos, ¿cierto? En este caso, por el momento, la clase tiene un solo atributo, que es el color, y tiene un solo método, que es el método constructor, que es este de acá. Lo que hemos hecho hasta el momento en el curso es generar clases y siempre escribir constructores, pero no hemos utilizado la facilidad que tiene la programación orientada a objetos, y es que a una clase le podemos a relacionar uno o varios atributos. Bueno, hay unos métodos muy particulares que se llaman getters y setters, que se refiere a lo siguiente. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a llamar aquí, crear una nueva clase que la vamos a llamar círculo. Círculo. Y al círculo le vamos a dar un atributo que es el radio. Es de tipo double. Entonces, cuando construyamos el círculo, pues recordemos que lo hacemos con un método constructor que se llama igual, o se llama la clase. Y aquí podemos poner el, el parámetro para recibir el valor del radio de este círculo. Ahora círculos más pequeños de radio 1, círculos de tamaño intermedio, radio 10, círculos muy grandes de tamaño 100 y así sucesivamente. Bueno, entonces decimos radio es igual a mi radio. O sea que al atributo del círculo le vamos a asignar el parámetro. Vamos a probar esto hasta el momento. Lo compilamos, creamos una nueva instancia del círculo. El radio va a ser 10.0. Hacemos clic en OK. Hacemos doble clic o clic derecho y vemos, lo inspeccionamos y vemos que en efecto hay un double y el tamaño del radio es 10. Bueno, vamos a ver unas cosas un poco más interesantes. Vamos a hacer un método que se va a llamar área y va a retornar el área del círculo. Recordemos que el área del círculo, voy a poner el comentario, vamos a decir que este método
calcula el área del círculo. Y fijémonos que, recordemos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Entonces aquí simplemente decimos return math.pi, así decimos el número pi, punto pi, por ra- radio, por radio, o radio al cuadrado. Compilémoslo, creemos de nuevo un círculo de radio 1 y si le hacemos clic derecho a este objeto, ya podemos invocar el método que se llama área, ¿cierto? Entonces dice que el área es 3.141592, que es pi porque el radio es 1. Entonces pi por 1 da pi. Muy bien, así como tenemos el radio, hagamos otro método, llamémoslo circunferencia. Y recordemos que el valor de la circunferencia es 2 por pi por r. Vamos a compilarlo, vamos a probarlo. Hacemos de nuevo un círculo de radio 1. Si le decimos el área, nos va a calcular esto y si invocamos la circunferencia, nos va a invocar esto. ¿Por qué no tuvimos que pasar el radio como parámetro? Porque este objeto, este círculo, ya tiene internamente, recordémoslo, inspeccionémoslo, ya tiene internamente un valor del radio que es 1 y por lo tanto ese valor no lo tenemos que pasar aquí dentro de los métodos. Desde los métodos, o sea, desde este método, que es el constructor, o este que calcula el área, o este que calcula la circunferencia, podemos utilizar directamente los atributos del objeto. Si quisiéramos tener más claridad, podríamos agregar aquí la palabra clave this para recordarnos que radio es un atributo de este objeto. O sea, cuando vemos la palabra clave this al comienzo, al principio del radio, estamos diciendo que nos referimos al radio de este objeto, o sea, a este radio de acá. Muy bien. Entonces, hemos visto cómo calcular el área y cómo calcular, es decir, diferencia de diversos círculos. Y vamos a probarlo también con varios tamaños de círculos. Hagamos un círculo de tamaño 1, se va a llamar círculo 1, está bien. Y le calculamos el área, nos va a decir que es pi. Pero si hacemos otro círculo cuyo radio tenga un valor distinto, pero el valor de 2, entonces ya no será pi, sino que será pi por 2 por 2, o sea, 4pi, que es más o menos este valor de acá. ¿Por qué nos da valores distintos? Porque el círculo 1 tiene adentro un atributo que es el valor del radio, que vale 10, mientras el círculo 1, el radio vale 10, mientras que inspeccionemos el radio del círculo 2, inspeccionamos y efectivamente es un valor distinto. Aquí está el círculo 1, aquí está el círculo 2, cuyo radio es 2. Entonces recordemos que los atributos de cada instancia son diferentes de los atributos de otra instancia diferente. Muy bien, supongamos que después de haber creado, de haber puesto un valor del radio, queremos cambiarlo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Hay unos métodos que se llaman getters y setters. El getter, por ejemplo, get radio, nos serviría para retornar el valor del radio. Entonces podemos decir, por ejemplo, simplemente return this.radio, ¿cierto? Y a quien nos lo invoque le estaríamos pasando el radio. Y hagamos un setter, public void set radio. Con este método lo que haríamos es que al radio de este objeto, o sea, a este, a este atributo de acá, le estaríamos asignando el radio que recibamos como parámetro. Vamos a probarlo. Entonces aquí podemos invocar el círculo, crear un círculo de
radio uno por ejemplo, bueno, radio 3 para que sea más interesante. Y eh, si yo no quiero inspeccionar el objeto, o sea, no quiero ver por acá que el radio es 3, me fijo si hay un getter. Aquí hay un getter para el radio y efectivamente me devuelve que el radio de ese círculo es 3. Y si quiero cambiarlo, por ejemplo, cambiemos ese radio por un valor de uno. Entonces puedo pasarle uno acá al setter. El setter, ¿qué hace? Recibe ese valor de uno y lo almacena ¿en dónde? En el atributo. Entonces, recordemos, cuando le hicimos set radio uno y lo vamos a inspeccionar, veremos que el valor del radio no es 3 sino que quedó uno. Y si calculamos el área de ese objeto, va a ser de nuevo pi, porque el radio pasó a ser uno. Entonces, este es un método getter y este es un método setter. Nos permiten recuperar el valor de un atributo y el setter nos permite setear, o sea, darle valor a un atributo. Muy bien. Acabamos de ver entonces varios tipos de métodos. Método constructor que se llama exactamente igual a como se llama la clase. Y fíjense que al método constructor no le anteponemos ni void, ni int, ni double, ni nada, sino que lo dejamos simplemente generalmente public y después el nombre de la clase. Ya con eso nos queda hecho el método constructor. El setter nos permite darle un valor a un atributo específico, el getter recobrar el valor de un atributo y podemos hacer métodos como área y como circunferencia que nos dan alguna información, calculan alguna información con base en el valor de un atributo. Muy bien. En programación orientada a objetos utilizamos con mucha frecuencia unos diagramas. Uno de los primeros diagramas que aprendemos es el diagrama de clases. En el diagrama de clases, digamos la clase como un rectángulo, ¿cierto? Algo de este estilo, y ponemos en la parte de arriba el nombre de la clase, en este caso sería círculo, y partimos este rectángulo en dos. La parte de arriba ponemos el nombre del atributo, por ejemplo aquí pondríamos radio, que es de tipo double. Y aquí pondríamos el constructor que es círculo, pondríamos el otro que es área, el otro que es circunferencia y así sucesivamente. Bueno, todo esto debería quedar dentro del mismo rectángulo. Entonces, recordemos que esto es lo que llamamos un diagrama de clases. Diagrama de clases. Y nos da información respecto a el nombre de la clase, los atributos que tenemos y los métodos que tenemos. Vamos a ver un ejemplo un poquitico más elaborado y vamos a ver cómo podemos generar relaciones entre objetos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de un parqueadero. Eh, Vamos a comenzar con un carro, uno o varios carros. Vamos que tenemos un carro aquí cuya placa es 123. Y vamos a suponer que tenemos otro carro aquí de color azul, por ejemplo. La placa es 4, 5 y 6. Y entonces tendremos un parqueadero que está conformado por celdas. Vamos que es un parqueadero pequeñito. Entonces hay 4 celdas. Y podemos parquear un carro en alguna celda. Por ejemplo, podríamos llevar este carro hasta acá y parquearlo en la celda 1. Entonces el carro no lo dibujaríamos acá, sino que lo dibujaríamos acá.
de nuevo el carro adentro con su placa 123. Esta celda, por ejemplo, estaría vacía por el momento. Interpretamos eso con un signo, el símbolo de null, porque no tiene asociado ningún carro. Bueno, vamos a ver cómo podemos programar esto en Java. Entonces vamos a comenzar por los carros primero, después haremos una celda y luego haremos un arreglo de celdas. Pues comencemos con el carro. Para el carro, vamos a hacer un objeto carro muy sencillito, que lo único que vamos a tener en cuenta es simplemente la placa. Y la placa, inicialmente, y la placa la vamos a manejar como un string. Entonces haremos el constructor del carro, public carro, y vamos a pasarle un string que va a ser mi placa. Y eso vamos a almacenarlo en this.placa. Entonces, en la placa del el atributo de la placa pondremos, se llama this, y estaremos almacenando la placa que recibimos al crear el carro. Vamos a probarlo, compilamos, creamos un carro, a llamarlo violeta, que va a ser de color violeta, y la placa va a ser 1, 2, 3. Aquí ya quedó creado el carro violeta y si lo inspeccionamos, adentro está la placa que es 1, 2, 3. Muy bien. Ahora vamos a crear otra clase diferente que se va a llamar la clase celda. ¿Qué vamos a hacer con la clase celda? La clase celda va a ser cada una de estas de acá. O sea, esto de acá va a ser una celda, ¿cierto? Ponerlo así. Esto va a ser otra celda. Esto va a ser otra celda. Y así sucesivamente. ¿Qué va a tener la celda? La celda va a ser muy sencilla. En la celda vamos simplemente a decir si hay un carro o no. Entonces, en vez de un entero, n, en vez de un double, no sé, x, en vez de un string s, vamos a guardar algo de tipo carro. Entonces, vamos a decir así, carro, carro. Hagamos un pequeño paréntesis para hablar de convenciones. Los nombres de las clases generalmente los escribimos con mayúsculas. Los nombres de los atributos generalmente los escribimos con minúsculas. Bueno, entonces, algo tipo carro, pero ¿cómo así? ¿Existe un tipo en Java que sea carro? No, resulta que no. Pero resulta que nosotros aquí dentro de nuestro proyecto ya tenemos una clase que se llama carro. Entonces, tener una referencia a un objeto tipo carro, lo declaramos simplemente así. Carro es el nombre de la clase y carro con minúscula es el nombre del atributo. Ahora, el método constructor, y cuando construimos la celda no necesariamente tiene que haber un carro adentro. eh, entonces aquí simplemente lo que podemos decir, aunque sobra, pero podemos decir this.celda, perdón, this.carro es igual a null. Por eso que estamos diciendo que inicialmente la celda no tendrá ningún carro asignado. Bueno, pero entonces queremos tener la posibilidad de decir que asignamos un carro a una celda. Por ejemplo, este carro llegó y se parqueó en esta celda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante un setter. Hacemos public void set carro. Recibimos un carro, algo que es de tipo carro, lo llamamos carro con minúscula. ¿Y qué decimos? En this.carro, o sea, en el carro de esta celda, le asignamos mi carro, mi carro. Pero eso lo podemos hacer solamente si la celda está vacía. ¿Y cómo hacemos eso? Decimos if this.celda es igual a null, o sea, la celda está vacía, entonces asignamos el carro. De lo contrario, sacamos un mensaje de error y decimos system out
println, la celda está ocupada. Vamos a probarlo. Perdón, carro. Sí, sí, porque aquí tenemos una referencia al carro que está dentro de la celda. Vamos a compilarlo, ya está bien. Hagamos entonces un carro con placa 23 y creemos una celda. Aquí está creada la celda. Inicialmente la inspeccionamos y vemos que aquí adentro ¿qué hay? Null. No hay todavía parqueado ningún carro. Pero si a esta celda le invocamos el método setCarro y le decimos que aquí él nos está pidiendo que le pasemos un carro. ¿Qué podemos hacer? Podemos decir, por ejemplo, carro uno, que es este carro de acá, o más fácil que eso todavía, podemos decirle, hacemos clic acá en el carro que queremos parquear. Fíjense que el nombre que fue copiado aquí automáticamente, decimos OK. Cuando inspeccionamos la celda, vemos que efectivamente ya no es nulo, sino que hay una referencia a algo de tipo carro. Y si seguimos esa referencia, nos encontramos con este carro de acá, que recuerden que lo habíamos creado con la placa 123. Muy bien. Fíjense también que BlueJay nos genera una flechita acá desde celda hacia carro. ¿Qué quiere decir eso? Que en celda tenemos una referencia a carro. O sea que acabamos de crear una relación entre estas dos clases, entre celda y carro. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Que desde celda vamos a manejar referencias de carros. Pero fíjense una cosa muy importante, no es que el carro quede almacenado dentro de la celda, sino que inspeccionemos y verán, lo que ocurre es que tenemos una referencia al carro, ¿cierto? Si inspeccionamos el carro, aquí está el carro, ¿cierto? Con placa 123. Si inspeccionamos la celda, que es lo que acabamos de hacer, y le damos clic a seguir, que inspeccione acá, esta flechita, nos saca que es este carro de acá, ¿cierto? Si yo cierro esto y le digo clic derecho, me saca la referencia, sigue la referencia, que es a dónde? A este carro cuya placa es 123. Entonces lo que acabamos de aprender es cómo generar relaciones entre objetos. Acabamos de decir que en una celda podemos tener una referencia al carro. Bueno, vamos a hacer una cosa interesante, que es la siguiente. Eh, Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar parqueadero. Y el parqueadero, perdón, el parqueadero va a ser un arreglo de referencias a carros. Perdón, va a contener celdas, va a contener celdas, va a ser un arreglo de 4 celdas, donde cada celda puede estar vacía o tener una referencia a un carro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Creemos una nueva clase que llame parqueadero y parqueadero va a ser va a contener un arreglo de celdas. Recordemos, para repasar, cómo se declaraba un arreglo de enteros. Decíamos int nums es igual a nu eh, int, por ejemplo, de 4. Así declaramos un arreglo de 4 posiciones. Y recordemos que va a ser aquí un slide nuevo que lo va a llamar arreglo de objetos. Arreglo de objetos. Realmente, en realidad, un arreglo de referencias a objetos. Ya lo vamos a ver. Entonces, lo que decíamos, vamos a dibujarlo, nuestro parqueadero, como teniendo 4 celdas. Pero realmente, ¿qué ocurre? Recordemos que en un arreglo de enteros, ¿cierto? Si nosotros decimos, por ejemplo, esto,
decimos esto que tenemos acá, int nums es igual a 1, 2, 3. Si hacemos el dibujito de lo que hay realmente ahí por dentro, creamos una instancia de parqueadero, perdón, una instancia de parqueadero. Tengo que compilar primero. Una instancia de parqueadero, ¿cierto? Por ahora tenemos un arreglo de enteros. Entonces, si inspeccionamos aquí adentro, lo que vemos es algo que se llama nums. Y si seguimos nums, si llegamos realmente a las posiciones de memoria donde están los números. O sea, como hemos hecho siempre en clase, aquí estará nums. Y nums es una referencia al sitio de memoria donde están realmente almacenados los números 1, 2, 3 y 4. Recordemos que esto lo dejamos de esta forma, ¿cierto? Es muy parecido a como nos lo representa BlueJ. Si nosotros vamos a mirar BlueJ, eh, como decíamos, si creamos el parqueadero y lo inspeccionamos, vemos que nums es una referencia al sitio donde están realmente almacenados los valores 1, 2, 3. Muy bien, resulta que con objetos pasa algo muy parecido. Vamos a quitar este arreglo de enteros y vamos a declarar un arreglo de carros. Entonces, así como en celda, recordemos, en la celda podemos tener algo de tipo carro, que se va a llamar carro. En el parqueadero podremos tener un arreglo de celdas. ¿Cómo lo decimos así? Celda, corchete que abre, corchete que cierra, igualitico como hacíamos con los enteros. Voy a llamarlos celdas. eh, Voy a llamarlos celdas por el momento. Y en el constructor, que se llama public parqueadero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que celdas es igual a new, nuevo arreglo de celdas y va a tener 4 posiciones. Compilémoslo, vamos a probarlo. Fijemos que se creó una referencia de parqueadero a celda porque dentro de parqueadero tenemos referencias a celdas. Hagamos una instancia del parqueadero. Aquí está el parqueadero. Si lo inspeccionamos, vemos que tenemos un arreglo de celdas y si lo seguimos, veremos que por el momento ese arreglo está apuntando null, 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 null. O sea que, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos lo siguiente. Perdón, un segundo, no me demoré. ¿Cómo te fue con el Monchito? Es la siguiente tela. Voy a hacer un nuevo slide acá que se llama arreglo de objetos, que en realidad, arreglo de referencias a objetos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento lo que tenemos es un, eh, nuestro arreglo se llama, mirar aquí adentro,
El arreglo se llama celdas. Entonces, ¿qué es celdas? Celdas es lo siguiente. Celdas es una referencia a un sitio de memoria donde a su vez va a haber referencias a celdas. O sea, por el momento están todas vacías, pero cuando asignemos una celda, por ejemplo, si esto es una celda y la asignamos acá, entonces aquí quitaremos este nulo, quitaremos de acá y diremos que aquí tenemos una referencia a esta celda de acá. Aquí una referencia a la siguiente celda y así sucesivamente. ¿Cómo decimos eso en código? Lo decimos así. Vamos a hacer un ciclo for, mientras que sea menor que celdas.length, más. Lo que vamos a hacer es que al interior de cada uno de esos elementos del arreglo, en celdas, la presión y vamos a agregar una nueva celda. Entonces, antes de compilarlo, miremos qué ocurre. Dentro del parqueadero, bueno, compilar, bueno, ya lo hice. Vamos a mirar. Creemos una nueva instancia de parqueadero, aquí está el parqueadero creado, inspeccionamos celdas, es un arreglo donde aquí está la primera celda, aquí hay otra celda diferente, aquí hay otra celda diferente y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? En esas celdas podemos asignar carros. Entonces vamos a hacer un método dentro del parqueadero. Dentro del parqueadero vamos a hacer un método que se va a llamar parquear carro. Y a esto le vamos a pasar dos cosas. Por un lado le vamos a pasar el, el número de la celda donde queremos guardarlo y vamos a pasarle el carro que queremos parquear. Entonces aquí dentro, ¿qué vamos a decir? En celdas, que es este arreglo de referencias a celdas. En la posición num celda vamos a asignarle el carro, ¿cierto? O sea, aquí en nuestro dibujito, esta es la celda, esta vendría siendo, esta de acá vendría siendo, no me estaba dibujando, no sé por qué, bueno. En nuestro dibujito, esta vendría siendo la celda a la cual estamos haciendo referencia en la posición cero. Estaría la posición cero, la posición uno, la posición 2 y la posición 3. Y estaríamos en la celda a la cual estamos haciendo referencia a la posición cero, ahí estaríamos guardando el carro que nos van a pasar como parámetro. Entonces diríamos celdas en la posición que nos están diciendo, cero, uno, la que sea, estamos parqueando ese carro. Pero eso lo podemos hacer solamente si, perdón. Entonces a esa celda le vamos a llamar un método. ¿Ese método cuál es? Es el método que se llama setCarro. SetCarro. ¿Dónde está? Sí, me perdí.
punto, control barra espaciadora, y aquí está set carro, y aquí sí vamos a poner el carro que nos pasaron como parámetro. Muy bien, vamos a compilarlo y vamos a probarlo. Entonces aquí está el parqueadero. Fíjense que ahora desde el parqueadero también tenemos referencia a la celda. Aquí está, pues aquí está la celda sobre el número, en ese subíndice del número de celda. Vamos a crear un carro, a ver el carro de placas unos 3. Vamos a crear el parqueadero. Aquí está nuestro parqueadero. Si inspeccionamos el parqueadero, por el momento, eh, perdón, si inspeccionamos el parqueadero, por el momento tenemos el arreglo de celdas. Entonces lo inspeccionamos, las celdas están vacías. Sí, están vacías. Mm, y si hacemos clic acá, por ejemplo, vamos a una celda que no tiene ningún carro adentro. Pero si invocamos el método setCarro, parquear carro, y decimos que en la celda cero vamos a parquear este carro uno, nos dice que está bien. Si inspeccionamos el parqueadero, veremos que aquí está nuestro arreglo de referencia de celdas. Y si seguimos la primera referencia, nos dice que si hay un carro, la celda uno sí hay un carro, fijémonos, la celda cero, la celda uno no hay carro. Como en la cero sí hay carro, le hacemos clic acá y nos muestra que es el carro cuya placa es 123. Muy bien, pero esto lo podemos hacer, aquí hay un errorcito realmente, algo que queremos complementar, y es el hecho de que solamente podemos parquear el carro si celdas en esa celda que le estamos pidiendo, lo que hay allí es igual a nulo. Si es igual a null, sí lo podemos parquear allí. De lo contrario, sacamos un mensaje de error y decimos la celda está llena. Vamos a compilarlo, probémoslo de nuevo. Hacemos un carro cuya placa es 123. Creamos nuestro parqueadero y al parqueadero le decimos que en la placa, que en la celda cero nos ponga el carro uno, perdón, la celda cero ponga el carro uno, está muy bien. Y si creamos otro, la celda está llena. Perdón, que me equivoqué. Y tenemos que preguntar es si la celda, recordemos que es la celda, no la referencia a la celda dentro del arreglo, sino es la celda si está vacía o no. Entonces tenemos que preguntar eh, perdón, no es aquí, no es en celda, celda está bien, sino que tenemos que corregirlo es en parqueadero. Entonces aquí ya es cuando estamos en la celda, tenemos que preguntar si el carro de esa celda, si ese carro es igual a null. O sea, este es el arreglo de celdas. Nos vamos para una referencia específica y a esa celda sí le preguntamos si el carro está a null, o sea que la celda está vacía. Si está, entonces ponemos el carro y de lo contrario sacamos el mensaje de error. Vamos a compilar y probemos de nuevo. Creamos un carro con placa 123. Creamos otro carro con placa 4, 5 y 6. Vamos a parquear. Creamos nuestro parqueadero. Digámosle que parquee en la celda cero el carro uno, ¿verdad? 0, el carro uno. Muy bien, si vamos a inspeccionar,
veremos que en celdas, en la posición 0, está el carro 1, muy bien. Y si tratamos de parquear el carro 2, debemos parquear también en la celda 0, tratar de parquear el carro 2, nos dice que la celda ya está llena. Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora que vamos a tener una clase que vamos a llamarla principal. Principal, que es como la clase principal de nuestra aplicación del parqueadero y todo lo demás. Vamos a ponerla aquí. En principal, lo que vamos a tener es un método main que tiene arreglo strings y vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que estábamos haciendo ahorita a mano, vamos a hacerlo pero dentro del método main. Entonces creamos un nuevo carro 1, igual a new carro, le pasamos la placa 1, 2, 3, creamos otro carro 2, se va al nuevo carro, que va a tener la placa 4, 5 y 6. Y vamos a hacer un nuevo parqueadero. Parqueadero, parqueadero, con minúsculas igual a new parqueadero. Digamos lo mismo que hacíamos ahorita. Digamos, en el parqueadero, vamos a llamarle el método. Si no nos acordamos, presionamos control barra espaciadora, parquear carro. Y la celda va a ser la celda 0. Y vamos a parquear el carro 1, por ejemplo. Entonces, para verificar que todo está bien, podríamos decir en el parqueadero, control barra espaciadora, en las celdas, que es el arreglo de celdas, en la posición 0, si le damos control barra espaciadora, nos va a decir que hay dentro de esa celda, hay por ejemplo un carro, ¿cierto? Esto llamémoslo carro 3 es igual a eso que hay el parqueado y vamos a imprimirlo. System out print ln, imprimamos el carro 3. Vamos a compilarlo, está bien, y vamos a invocar ese método. Ahí vamos a ver qué es lo que nos va a imprimir. Este programita es la dirección donde está almacenado el carro. Vamos a ver. Llamamos el método main, lo invocamos y aquí está algo que nos dice que ese carro está en la dirección 324A2524. ¿Por qué? Veamos el dibujito. A ver aquí una nueva, vamos a hacer aquí una nueva filmina. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente. Para entender este código de acá. Vamos a entender esta línea de código de acá. A ver qué está pasando aquí adentro. Tenemos nuestro objeto que se llama parqueadero, ¿cierto? Aquí está parqueadero. ¿Qué tiene dentro del parqueadero? Tiene un arreglo de celdas, ¿cierto? De referencia a esas celdas realmente. Entonces, aquí tenemos un arreglo
de cuatro posiciones, donde cada posición es una referencia a una celda. Aquí con el for creamos cuatro nuevas celdas, de modo que esto apunta a una celda, este apunta a otra celda, este apunta a otra celda y finalmente este también apunta a otra celda. Entonces, cuando decimos parquear un carro, le pasamos cero y le pasamos un carro existente, una referencia a un carro, ¿cierto? Aquí está el carro, aquí está el carro. Resulta que carro es también, carro uno es también una referencia, así como en los arreglos, es una referencia al sitio en memoria donde están almacenados los datos del carro. En este caso, la placa uno, 2, 3. O sea, carro uno es una referencia a esto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros decimos parquear en el cero el carro que estamos pasando y desde el principal estamos diciendo que es el carro uno, fijémonos que estamos pasando aquí el carro uno. En el método parqueadero, recibimos una referencia a ese carro, ¿cierto? Y eso se llama carro. Aquí está la referencia, carro. ¿Dónde estamos? En el método parqueadero, parquear carro, ¿cierto? Recibimos esta referencia. Y entonces se copia, esta dirección que hay aquí se copia acá. O sea que esto que hay aquí queda apuntando también a esta posición de memoria. Entonces, en principal lo que decimos es, vamos al parqueadero. Aquí estamos en el parqueadero. Vamos dentro del parqueadero, al arreglo que se llama celdas. Aquí está el arreglo que se llama celdas. Celdas, celdas. Bueno, muy feo, por ahí está celdas. Celdas es esto y apunta a esto. Entonces, en celdas vamos a la posición cero. O sea, cuando vamos a la posición cero de celdas, estamos aquí. Estamos en celdas posición cero. Estamos en la referencia a esta celda. Y a esta celda por dentro, recordemos que la celda por dentro tiene una referencia a un carro que inicialmente estaba en blanco, estaba en nulo. Entonces, a esa celda le estamos poniendo este carro de acá, ¿cierto? Entonces, esto ya no nos va a quedar en nulo, sino que la celda en la posición cero va a quedar apuntando acá. Pero entonces, ¿qué está pasando? Em, cuando decimos, creamos una nueva referencia que se llama carro 3. Aquí está carro 3. Carro 3. Y a carro 3 estamos llevándole la referencia a ese carro, o sea que esto queda apuntando aquí también. Y cuando decimos que no lo apunte, que no lo imprima, que no está imprimiendo, la dirección de acá. ¿Y esa dirección es cuál? Esa dirección es, como veíamos ahorita, la dirección es un carro y está en la dirección 324A2524. ¿Qué podemos hacer si queremos que no nos salga esa dirección, sino que nos salga la placa del carro? Entonces cogemos aquí dentro del objeto que se llama carro, creamos un método público que va a volver un string que se va a llamar toString. Y aquí adentro vamos a crear un nuevo string y vamos a asignarle, por ejemplo, em, carro, carro, placa, soy un carro. Mi placa es, y aquí agreguémosle al final, placa.
y retornamos ese. Una vez hacemos esto, si compilamos y ejecutamos el programa principal, veremos que ya se imprime, soy un carro y mi placa es 123. ¿Por qué ocurrió eso? Porque cuando el objeto que vamos a imprimir, en este caso un carro, tiene un método toString, entonces ya Java no imprime la dirección, ¿cierto? No imprime ese carro 45A 123, sino que se va para allá e invoca el método toString. ¿Y qué dijimos nosotros en el carro que hacía el método toString? Imprime que soy un carro y que la placa es esta. Entonces ahí sí podemos simplemente, desde el principal, imprimir ese carro, ¿cierto? Y ya no sale la dirección, sino que nos sale lo que nosotros queremos que salga, ¿cierto? En este caso es la placa del carro. Bueno, hemos cubierto muchos aspectos. Vamos a hacer un repaso así muy breve. Es muy importante que a ustedes les quedó este video. Estamos viendo los comienzos de programación orientada a objetos. Vimos la diferencia entre clases y objetos, ¿cierto? Clases, los dibuja así. Los objetos o las instancias los dibuja aquí en rojo. Vimos también que los métodos, perdón, que las clases tienen atributos y métodos. Y en los diagramas de clases ponemos en el rectángulo de más arriba el nombre de la clase, luego el nombre de los atributos y luego el nombre de los métodos. Vimos el ejemplo de una clase que se llama círculo con un método que se llama área. Vimos métodos getters y setters. Los métodos getters nos permiten cambiar parámetros, cambiar atributos. Los setters, perdón, nos permiten ponerle valores a los atributos y los getters nos retornan el valor de un atributo. Eh, Vimos cómo crear relaciones entre objetos. Vimos cómo podemos crear celdas y dentro de las celdas tener referencias a un carro. Esto lo hacemos así simplemente. En vez de un tipo nativo de Java, ponemos el nombre de la clase y entonces esto se convierte en una referencia a algo de ese tipo, ¿cierto? Y lo usamos para poner un carro en una celda. Mm. Vimos que también podemos tener un arreglo de celdas. Eh, y realmente cuando tenemos un arreglo de objetos, entre comillas, lo que tenemos realmente es un arreglo de referencias a objetos, ¿cierto? Entonces, celda es un arreglo de referencias a celdas, ¿cierto? Y por lo tanto, tuvimos que hacer esto. Dentro del parqueadero, tuvimos que poner acá, eh, hacer un ciclo para cada una de las referencias, o sea, cada una de estas referencias de aquí, asignarle una nueva celda. Y finalmente vimos cómo podemos tener un parqueadero que es un arreglo de celdas y en celdas asignar unos carros. Muy bien, es un tema un poquito denso, digamos, pero es muy importante que lo hicimos con un video. El video les queda para que ustedes lo puedan estudiar y les va a mandar el código enseguida. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad.